Bien amigos, hoy es 11 de agosto de 2017. Bien, habiendo subido pues ya el video sobre la demostración de autenticidad de evidencias no sometidas a cadena de custodia, la interesante decisión pues en el caso que se llevó y que el tribunal revoca esa absolución del juzgado ACU, en esta oportunidad me voy a referir a ese punto en el que también el Tribunal Superior de Cali, en una decisión que aparece en el recuadro inferior de la que pues expuse del Tribunal de Cali, Sala Penal, la doctora María Consuelo Córdoba, providencia del 2 de junio del 2017, dentro del recado 7601-6010-2016-00951, hace la advertencia en este tema que voy a manejar en el día de hoy, el problema jurídico. El tema lo titulo entonces: las exposiciones, entrevistas, declaraciones antes del juicio oral, las actas de incautación, las actas de captura, los informes periciales no son evidencia. Solo si entran al juicio oral a través de la propia declaración de quien los rinde. Muy bien, aquí el punto entonces es que me refiero a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, sede de casación penal, tantas veces mencionada, sobre todo la de la magistrada Patricia Salazar Cuellar. Matizado el tema entonces, ayer hablamos de autenticidad, ahora hablo del asunto de las declaraciones, entonces exposiciones antes del juicio oral, los informes, y que estos solamente tienen dos motivaciones: una, refrescar memoria, y la otra, impugnar la credibilidad. Que entonces en esa salvedad, esa subregla que llega el Tribunal de Cali, seguramente en un asunto que se ventilará aquí de adultos también, remontándose a la sentencia 25738 del 2006 sobre el testigo retráctil, de cómo entonces si se emplea esa técnica en el juicio oral para impugnar la credibilidad, entonces llegado el momento del declarante en el juicio oral, se le pondrá entonces la exposición que ha rendido antes del juicio con el fin de impugnar credibilidad. Ya no estoy hablando de refrescar memoria, que es otra conceptualización muy diferente, sino impugnar credibilidad para que entren dentro del contexto a ser evaluados por el juez en lo que está rindiendo allí, y además lo que manifestó en el contenido de esa exposición anterior. Es la única excepción, y así lo dice entonces el Tribunal de Cali, obviamente respaldándose en las decisiones de la Corte de Cierre. Bien, entonces el código es muy preciso. En la ley 906 del 2004 pues señala el 347, dice para qué son esas exposiciones si no es con el fin solamente de impugnar credibilidad. Y entonces allí plantea de que en el inciso final dice, de ese artículo, dice pues que esas exposiciones por sí mismas no sirven para ser evaluadas porque no se han sujetado al derecho de contradicción. Claro, es por eso que por eso tiene un valor menguado la prueba de referencia, el testimonio de referencia, porque cuando no se está en juicio oral bajo el principio de confrontación face to face, que es realmente uno de los pilares esenciales del sistema acusatorio, para confrontar, para contradecir ese testimonio, y así complementándose entonces también con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la ley 16 del 72 ratificada por Colombia, que dice pues obviamente esto en relación con el derecho, dos principios como son el de contradicción y el de confrontación, y aparte pues de inmediación, publicidad, que se dan en el juicio oral. Pero básicamente entonces, mire, el 415 dice precisamente que los informes pericial por sí solo no sirve como evidencia, a no ser que declare en el juicio oral el perito. Por eso sabemos muy bien, ahí dice 5 días antes de llegar al juicio oral le han trasladado ese informe, bien sea para refrescar memoria o para impugnar credibilidad. Entonces lo que cuenta realmente es la declaración. Ya les dije a ustedes en el video anterior sobre la autenticidad, que el caso pues donde el fiscal no llevó al juicio oral el acta de incautación de la estupefaciente ni la cadena de custodia, pero por otros medios
entraron a juicio oral, como fue la declaración del policial captor y también de el perito químico, quien determina pues qué clase de sustancia es la que se le puso a disposición. Ya zanjada la situación allí, huelga la oportunidad entonces de hacer énfasis en este punto de la técnica a que se refiere entonces la magistrada María Consuelo Córdoba en el radicado 25738. Justamente tengo un caso aquí, próximamente a iniciar el juicio oral en adolescencia. Son dos hermanos, uno mayor de edad, el otro menor, y se ven involucrados en un homicidio. Entonces ahora pues ya se agotaron las fases acusación preparatoria y vamos para juicio oral. Habiéndoseme entregado por la fiscalía, tengo dos entrevistas, una el día de los hechos y la otra posteriormente a ella, del testigo clave que tuvo conocimiento directo y que ese testigo hay que pues tener mucho cuidado con él a la hora entonces de impugnar la credibilidad. Por eso va a ser aquí un ejercicio dinámico en estos 20 minutos, si me alcanza el tiempo, para sintetizar la manera en que les he venido indicando las fallas que tenemos en el juicio oral, básicamente cuando nos concentramos en el contrainterrogatorio de ese testigo, llámese testigo víctima o llámese testigo directo, porque ahí es que radica la esencia del éxito que pueda tener en su caso. De la forma en que usted conduzca ese contrainterrogatorio es posiblemente las resultas van a ser favorables o no van a ser favorables. Normalmente entonces se llega a un juicio con testigos directos, que pues son los que le preguntamos, diga cómo, cuándo y cómo, que pues al cual estamos acostumbrados, pero al manejar el contrainterrogatorio, el cross-examination, el cruzado, que es con el fin de refutar, como dice pues la norma, porque allí les señalé en el tablero parte superior, todo lo que tiene que ver con refrescar memoria, dice los artículos 392 literal D, cuando se está interrogando al testigo se le puede pedir que consulte notas para refrescar memoria. Para eso son las exposiciones, los informes y todo eso, para que refresque memoria. Se le pregunta, él dice que no recuerda y entonces se sientan las bases probatorias para que entre entonces a utilizarse ese informe y lo pueda entonces interrogar para que refresque memoria. Pero el paso más complicado es cuando es el contrainterrogatorio, para impugnar credibilidad, porque les sigo diciendo que para refrescar memoria entonces el 399 también, el 417 inciso final también hace referencia al uso pues, de informes, por lo menos el 399 para el policía judicial, esos informes, el acta de captura, diga usted. Entonces, si no recuerda, pues entonces el fiscal puede utilizarlo sentando las bases para que entonces después usted pueda, o el fiscal o la defensa pueda entonces utilizar ese documento para el fin de refrescar la memoria. Una técnica ya bastante ampliamente que he expuesto aquí en estas videoconferencias, pero hoy me voy a concentrar en este tema de la impugnación a que se refiere la 25738 del 2006. Esa es del testigo retráctil, pero suele pasar que va a declarar a alguien que no es un testigo retráctil, o sea, aquel que dice en el juicio oral una cosa contraria o que ya se resiste a dar la declaración de conocimiento directo que ha tenido, pero en la exposición anterior, antes del juicio oral, él había dicho otra cosa muy diferente, completamente diferente, es decir, había rendido su versión, pero por miedo, por amenazas o por cualquier razón que llegue al juicio oral, entonces se echa atrás, es retráctil. Entonces ahí la técnica es diferente, que se podrá utilizar las partes, porque el 348 dice esencialmente que las exposiciones son para que las partes se utilicen para impugnar, llámese fiscal o defensa, entonces para impugnar la credibilidad. Entonces aquí en este caso, básicamente, pues entonces el testigo clave, el testigo directo, pues expone una situación el día de los hechos, y ese día pues obviamente tuvo que haber dado una declaración más precisa porque tenía fresco el conocimiento, pero si la rinde 2 meses después en otra entrevista ya cambia o dice cosas
que a mí me van a servir entonces para atacar por el tema de impunar credibilidad en si se dio o no se dio cuenta realmente o si tuvo conocimiento directo de sus hechos. ¿Cómo sería entonces la dinámica aquí muy brevemente? Entonces, como en la entrevista dijo el día de los hechos una cosa y 2 meses después en la otra entrevista que rinde a la fiscalía dice otra. Ahora tengo que explotar eso. ¿Cómo sería entonces? Pues bien, se me ocurre a mí, entonces estoy ya trabajando en esto porque se avecina ese juicio oral y tengo preocupación enormemente con el testigo. Nada más, a mí me preocupa. Y créanme que cuando se tratan de víctimas o testigos directos hay que tener un cuidado grande en la manera como usted maneje el cruzado, el interrogatorio cruzado. Entonces, las preguntas. Después de que él rinda su declaración en el juicio oral, ya ha dicho todo lo que sabe y que fue preguntado directamente por el fiscal. Uso la palabra del contrainterrogatorio. Defensa va a preguntar, listo. Vamos a preguntar con el fin entonces de refutar. Usted para el día de los hechos rindió una entrevista ante la fiscalía, ¿no es verdad? Esas son preguntas en el contrainterrogatorio, sugeridas porque no son abiertas. Entonces son preguntas en las que usted lo va a encauzar. Aquí las respuestas están incluidas en la pregunta del contrainterrogatorio y usted solamente atina a decirle al testigo para que diga sí o no, verdad o no es verdad, etcétera, y lo va conduciendo. Usted para el día de los hechos entonces rindió una entrevista ante la fiscalía, ¿no es verdad? Sí, es cierto, va a decir. Lo que le relató la fiscalía en ese entonces, tal fecha, lo hizo bajo su apreciación de los hechos aún frescos, ¿no es verdad? Entonces la va a responder efectivamente sí. Pues obviamente, si rindió la declaración el mismo día, unas horas después, pues es obvio que tenía preciso lo que en su mente, lo que había apreciado de acuerdo al 402. Eso que ha dicho ahora, ya me refiero al juicio oral, es también lo que informó a la fiscalía ese día de ocurrencia de los hechos, ¿no es verdad? Él le va a decir pues que sí. Entonces ahí sacamos ya la entrevista que rindió ese día. Entonces, si lo que quiero es recalcar para impunar credibilidad, entonces es el momento de que se utilice y se sienten las bases. Ya como hemos sentado las bases probatorias, porque le he indagado sobre si él rindió una declaración ante la fiscalía, he dicho que sí, y ya ha contextualizado todo lo pertinente en ese punto, entonces ahí sí puedo hacer 2 cosas. Una, le solicito al juez que me deje utilizar esa entrevista con el fin no de refrescar memoria, sino de impunar credibilidad. Porque una cosa es que me diga el testigo no me acuerdo, y entonces ahí si usted, después de que sentó las bases, utiliza ese documento para que se lo ponga de presente a él y que lea mentalmente, le retira el documento y seguidamente usted empieza a interrogarlos para que él vaya respondiendo. Pero si es para impunar credibilidad, la cosa es diferente, porque entonces le va a decir al juez que necesito impunar credibilidad. Él está diciendo una cosa en el juicio oral y en la exposición o declaración que rindió antes del juicio oral es diferente. Entonces me permite el documento, la entrevista previamente pasada a las partes. Ahora sí, entonces después de que se le pone de presente a la persona para que diga si esa es la firma que aparece, si esa es la que rindió ese día los hechos, entonces me entrega el documento y puedo hacer 2 cosas. Una, leer yo el párrafo pertinente de la entrevista y dejarlo en evidencia. Es decir, queda la contradicción de lo que está diciendo en el juicio oral y lo que aparece en el documento. O también puedo dárselo para que lo lea en voz alta el párrafo pertinente y después se lo retiro. Ahí sí puede ser que yo le pida una explicación y usted lo evalúa, o si no, según la teoría del caso, pues podría manejar para más adelante en su teoría del caso, en el alegato final, explotar ese punto. Ahí entonces hay que tener un especial cuidado. En este caso, por lo menos, pues la persona, como rindió otra entrevista aparte, entonces ya después de que dejamos constancia que ha rendido la primera entrevista, se le sigue interrogando. ¿Recuerda usted qué fue lo que le informó? ¿Recuerda usted si rindió una nueva entrevista? Ahí sí le estoy diciendo que si recuerda. Va a decir que seguramente va a decir, puede ser que sí o puede ser que no.
¿Recuerda usted qué fue lo que le informó a la Fiscalía para esa nueva entrevista? Puede ser que sí, como puede ser que no. Si no lo recuerda, entonces utilice el documento para refrescar memoria. Si lo recuerda, entonces ya después debo utilizar esa entrevista posterior para lo que yo considero pertinente. Entonces, le vamos a preguntar, con el fin de impugnar la credibilidad que he solicitado la entrevista. La leo en voz alta, lo subrayado en resaltador para que quede en el audio y en el aire expuesto una contradicción de lo que dijo allá en la exposición y lo que aparece allí en el juicio oral. Como se puede ver, entonces usted el día de los hechos ha dicho al fiscal que en este caso pues no voy a concretar obviamente por obvias razones, es un caso de adolescencia, debo guardar reserva y por respeto obviamente pues, debido proceso, y lo que tengo que entrar a hacer es interrogarle, a poner en duda de si vio o no vio realmente los hechos, porque dice que grosso modo había salido inmediatamente y se había percatado los hechos. En la posterior diligencia ya aparece otra situación diferente. Entonces ahí es donde entro a explotar esa parte, bien sea con un manejo técnico importantísimo, puede hacer que lo deje así al aire para que eso lo maneje entonces después en el alegato final. Pero si yo puedo extraer de allí información sobre ese punto que aparece contradictorio, entonces le haré las preguntas en sentido cruzado, y seguramente algunas podrán ser permitidas de tipo abierto, cuando ya el testimonio es muy evidente que no me afecta la teoría del caso. Puedo hacer preguntas abiertas, porque recuerden que en este sistema, en el contrainterrogatorio o el cruzado, el cross examination, yo no puedo andar de pesca milagrosa. Yo tengo que saber ya cuál es la respuesta que me va a dar, porque es que la respuesta la tengo, el que hace las preguntas y va a incluir a la respuesta soy yo como defensor, y usted me va buscando es que usted me diga lo que yo necesito para establecer entonces la impugnación de credibilidad. Entonces a eso es que se refirió entonces la sentencia 25738 del 2006, y que ahora el Tribunal Superior de Cali, con ponencia de la doctora María Consuelo, pues advierte que hay una subregla a esas exposiciones o declaraciones anteriores al juicio oral que no pueden ser evaluadas porque no han sido sujetas a contradicción, pero si entra a juicio oral a través de la técnica que acabo de mencionar y puede ser entonces analizado por el juez en su contexto. Ya lo que aparece allí es una elongación, trayendo lo de que aparece en el contenido de la exposición, ahora sí en un complejo, en un contexto de lo que está diciendo ahí en el juicio oral, para tratar de favorecer a la teoría del caso. Usualmente puede hacerlo el fiscal, esos que se le echan atrás, entonces él tenga esa técnica y ahí la cosa es complicada. Entonces, mis queridos amigos, ya por escasez del tiempo, los 20 minutos académicos en este formato de alta definición, pues quería ustedes, por favor, tengan en cuenta estas situaciones, porque la jurisprudencia ya ha ido matizando el tema, y sobre todo la doctora Patricia Salazar en esa radicado 46153 del 2015, cuando advierte sobre el tema de pertinencia, conducencia, utilidad, sobre la prueba de referencia, sobre el tema de el valor de las declaraciones anteriores al juicio oral. Una cosa es tema de prueba y otra cosa es el objeto de contradicción o el objeto de prueba. Entonces, léanse por favor esas sentencias últimas de la doctora Patricia Salazar Cuellar, que para este tema resulta importantísimo, y teniendo pues en cuenta también la del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, Sala Penal. Bueno, mis queridos amigos, espero que esto les sirva de consulta. Se trata de que expongamos esto en temas, en foros, que lo aprovechemos al máximo, sometamos esto a discusiones en las universidades, en las colegiaturas, en fin, todo con el fin de que nos pueda dar una orientación más en esta dinámica procesal actual de la Ley 906 del 2004. Ok, buen fin de semana, mis queridos amigos. Seguimos con estos actos académicos.